hablando de la apostasía de la Iglesia de Cristo y su segunda venida. Esta es una verdad que pocos quieren escuchar, pero que todos necesitamos conocer. Hoy en día en la Iglesia de Cristo abundan falsas doctrinas, abunda el amor al mundo, aún en la iglesia. Imagínense fuera de la iglesia cómo están las cosas, ¿no? En la propia iglesia abunda el amor al dinero, hay mucho orgullo. Y cuando comienza Pablo a levantar iglesias, porque fue él llamado a predicarle a los gentiles, era un judío, la salvación hasta ese momento solamente había sido, hasta que llegó Cristo, había sido para el pueblo de Israel. Pero cuando viene Cristo abre la salvación para todos los pueblos gentiles, los que no somos judíos, los que no somos hebreos, como quieran llamarlo. Y en una de sus cartas a los Gálatas ya les empieza a hablar el apóstol Pablo de que la misma iglesia ya empezaba a dejar los caminos de Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas 1, 6, 8. Vamos a leerlo. Ahí lo van a ver en sus pantallas. Dice así. Escribe el apóstol Pablo y dice, estoy maravillado, o sea, estaba sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir sea maldito. O sea que desde un principio ya en la iglesia ya estaba sucediendo que se les estaba enseñando la salvación que era a través de Cristo, el evangelio de Cristo, pero había algunos que ya empezaban a enseñar otras cosas, a oír otras cosas, había engaño en la iglesia. Y eso sucedió en la iglesia, pero aún en el tiempo final dice la palabra que la iglesia de Cristo, previo al regreso de Cristo, porque ya Cristo va a regresar de acuerdo a las señales que vemos, ya muy pronto va a regresar y por eso tenemos que estar preparados y listos para su regreso, dice que la iglesia caería en una gran apostasía. Y la apostasía en la iglesia es otra de las señales que Cristo nos dio, que nos avisarían que Cristo ya iba a regresar, que Él va a regresar. O sea, aunque vean el mundo cayéndose a pedazos, Dios tiene control sobre el mundo y Dios va a regresar. Jesús va a regresar a hacer juicio a los que lo rechazan, va a regresar a bendecir, a gobernar las naciones, dice la palabra, las va a gobernar 1000 años. O sea, Él va a regresar a arreglar las cosas. Pero antes de que regrese, pues muchas cosas terribles tienen que pasar en el mundo, muchos juicios de Dios vienen. Este es otro de los cumplimientos proféticos de que la iglesia cayera en apostasía. Me van a preguntar, bueno, ¿qué es eso de apostasía, verdad? ¿De qué me está hablando? ¿O de qué me estás hablando? Bueno, la palabra apostasía viene del griego, es una palabra que se tradujo del griego al español, porque así se escribió el Nuevo Testamento. Es una palabra que se dice en griego afistemi. ¿Y qué significa afistemi? Afistemi significa abandonar, renunciar, renegar, desertar, rechazar, desistir, volver atrás, recaer, alejarse, sublevarse, separarse. Todo eso en una sola palabra. Por eso fue escogido por Dios de que se escribiera el Nuevo Testamento en griego, porque el griego es un idioma muy rico. Y toda esta palabra, pues, tiene todas estas definiciones, pero tienen que ver con el abandonar, el desertar, el rechazar. Y en muchos versículos bíblicos está profetizada la apostasía de la iglesia. Muchos lo vamos a encontrar, y sobre todo para el tiempo final. El apóstol Pablo escribe a otra de las iglesias, en este caso a la iglesia tesalónica, que en el tiempo del fin, previo a la manifestación del anticristo y previo al arrebatamiento de la iglesia, porque va a haber un arrebatamiento, vendría como una señal la apostasía en la iglesia,
que ya la estamos viviendo. Por eso podemos también decir que por esta señal, pues que Cristo ya viene pronto. Le escribe Pablo a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:3, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesucristo por su iglesia, sin que antes venga, 1, la apostasía, y 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es son 2 nombres que ahí le da Pablo al anticristo, el famoso anticristo que muchos han oído, pero no saben ni quién es, ni cómo es, ni a qué va a venir, ni qué dice la Biblia acerca de este ser inicuo que surgirá en el tiempo final. Entonces, Jesús nos advirtió que en el tiempo del fin, gran parte de la iglesia iba a apostatar, se apartaría de la fe, se alejarían de la fe, de acuerdo a esa palabra afistemi, ¿verdad? Del griego, palabra griega, que muchos se apartarían de la fe en Cristo, de la fe cristiana. ¿Por qué? Por muchas razones, porque serían engañados, por su mundanalidad, por el que les gusta andar en las cosas del mundo, en la carne, en la carnalidad, como leímos ahí en Romanos 8:1, por su tibieza, por falsa religiosidad. La gente tiene una falsa religiosidad, tiene una religión, pero no tiene una relación con Dios. Por su rebeldía, por su ingratitud, por su indiferencia, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales la gente apostata, o sea, se retira, no busca o se retrae, deja de seguir a Dios. Mucha gente que ya conoce de la palabra de Dios dice, no, yo no voy a la iglesia porque no, las reuniones son muy largas y yo tengo muchas cosas que hacer, o sea, no le dan importancia a Dios, siendo que lo primero en nuestra vida debe de ser Dios. Si queremos que nuestra vida sea bendecida, pues lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Entonces, la apostasía, quiero decirles que en sí es un ataque espiritual de nuestro enemigo el diablo, porque sí tenemos un enemigo que se llama el diablo, que se llama Satanás. Es un ser espiritual que quiere que nos perdamos, que como él se perdió, que como él fue condenado ya, aunque todavía siga siendo de las suyas, todavía no ha sido echado al lago de fuego, porque Dios así lo ha permitido y porque Dios tiene sus planes, pero él ya fue vencido, pero a pesar de que fue vencido, él quiere engañarnos, quiere engañar al hombre, a los creyentes en Cristo. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Cristo, para que apostatemos, para que ya no creamos en Cristo. O si no creíamos, pues que no creamos en Él. Eso se trata. Es el enemigo de nuestra alma, es enemigo de tu alma. Él te quiere destruir en el infierno, esa es la gran realidad. ¿Y qué hace este enemigo de nuestras almas? Pues se infiltra a la iglesia misma. ¿Cómo le infiltra? Pues con engaños, con falsas doctrinas, haciéndonos que nos apartemos de Cristo. Ya les dije algunas razones, por cosas mundanas, carnales, preferimos andar en la carne que andar en el espíritu. Entonces es un ataque, quiero que entendamos esto, es un ataque espiritual, estamos en una guerra espiritual, o sea, el diablo está peleando por tu alma porque la quiere llevar al infierno, para que me dé a entender. Y esta es una de sus estrategias, meter doctrinas falsas en la iglesia. ¿Para qué? Para destruirla. Y tiene muchas otras estrategias el diablo para destruirte, engañarte, para llevarte al infierno con él, porque él solo vino a robar, matar y destruir. No tiene otro objetivo el diablo, Satanás, aunque te ofrezca muchas cosas a la gente en el mundo, le ofrece muchas cosas a cambio de que pierdan su alma. Te va a ofrecer dinero, vicios, qué sé yo, placeres, cosas que te aparten de Dios.
Entonces, la apostasía es como si fuera una infección, un virus dentro de la iglesia. Hagan de cuenta que se metió un virus a la iglesia, esa es la apostasía. Eso significa. Entonces, ¿cómo poder detectar si en la iglesia de Cristo, si yo ya voy a la iglesia, si yo ya soy parte de la iglesia por medio de haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador y por medio de haber recibido el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo puedo detectar si hay esa apostasía? ¿O hay esa apostasía en mi vida? ¿O soy un apóstata de entrada? O sea, porque no rechazo la verdad de Cristo. En primer lugar, para poder detectar y saber cómo está una iglesia infectada con la apostasía, pues necesitamos entender lo que significa apologética. Apologética en lo general, es utilizar la defensa razonada de lo que es la fe cristiana. La apologética cristiana significa eso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a defender la fe cristiana? Pues a través de argumentos que sean lógicos, que tengan evidencia en la palabra de Dios, en la Biblia. Y para que lo pueda hacer eso, pues tengo que estudiar la Biblia, tengo que estudiar la palabra. Porque si no la estudio, si no la escucho, pues nunca voy a saber lo que es la salvación en Cristo, lo que es el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro escribió en una de sus cartas a los cristianos del primer siglo que debemos estar siempre preparados para defender nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Dice primera de Pedro 3:15. Dice así: sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué le está diciendo Pedro a la iglesia? Pues que santifiquemos, que honremos a Dios en nuestro corazón y que siempre estemos preparados para presentar defensa, mansedumbre de nuestra fe. Es que la salvación es por fe, es por creer. Tú te vas a salvar por creer en Jesucristo, por creer en el Espíritu Santo, por creer que el Espíritu Santo te puede cambiar. O sea que estar preparados, pues significa el estar llenos del Espíritu Santo, como leímos al principio, buscando a Dios, orando en oración, estudiando su palabra. Los que estamos más avanzados, pues haciendo ayunos. Todo eso nos lleva a conocer más de Dios, de Cristo. Dice ahí que defender nuestra fe en Cristo, que sea con mansedumbre y reverencia. O sea, esto no significa que estemos peleando, ¿verdad? Con los demás, discutiendo, que si yo tengo la razón, que si tú tienes la razón, ¿sí? Que nos pongamos al mismo nivel de los incrédulos, de los que no creen, de los ateos, de los que no son creyentes, de los agnósticos, de los que dicen, no, pues Dios es todo y está en todas partes y no, y te atacan, o los religiosos que te dicen, no, si no eres parte de mi religión, entonces estás condenado, ¿sí? O eres parte de una secta, o qué sé yo, tantas cosas con las que nos pueden atacar. Aún hay quienes se hacen llamar cristianos, pero que han sido engañados con falsas doctrinas. Muchos que se dicen cristianos tienen doctrinas falsas, siguen doctrinas de demonios. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Por eso es necesario meterte en el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios te revele dónde está la verdad. Jesús de entrada es la verdad, su palabra es la verdad. Cualquier doctrina, enseñanza que vaya en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, pues te va a llevar a la apostasía, te va a llevar al engaño. Y vas a terminar, y tu alma va a terminar en el infierno. Esa es la gran realidad. Entonces, ¿qué iglesias pudiéramos decir, o en qué iglesias cristianas pudiéramos encontrar apostasía? Vamos a ver algunas. Hay algunas iglesias que se les llama progresistas, que son iglesias en que sus líderes, predicadores enseñan mensajes que están adulterados,
que son agradables a los hombres, pero que no son de Dios, no son agradables a Dios. Hay una teología, por ejemplo, de la prosperidad, en la que los predicadores te invitan a que busques el éxito en este mundo y no el éxito con Dios. Te dan sermones muy motivadores, generalmente son oradores motivacionales, no espirituales, no son guiados por el Espíritu Santo. Les repito, a sus seguidores los invitan a buscar y alcanzar sus propios sueños, te animan a que busques tus sueños terrenales, no los de Dios, no los de su voluntad para tu vida, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Te manejan mensajes como de éxito en lo material. Por ejemplo, te dicen, acepta a Cristo y vas a salir de la pobreza. Si aceptas a Cristo, serás un gran empresario, artista, deportista, rico, famoso, exitoso. Todo te va a salir bien, ya no vas a tener problemas. Entonces, son mensajes que son en verdad, son parte mentira y parte verdad, como es como engañó Satanás a Eva y a Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? Les dio un mensaje, parte mentira y parte verdad. Y no nos debemos de confundir, porque si Dios quiere que prosperemos en todo, y es más, si buscas a Cristo, si te aceptas a Cristo, muchas cosas te van a ir bien. Pero eso no quiere decir que no vayas a tener problemas, que no tengas que buscar a Dios y luchar y limpiar tu vida y dejar el pecado. Porque Dios sí te quiere progresar, pero tienes que dejar cosas, tienes que morir. Dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no hay de otra. No puedes andar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Porque Dios quiere hacer de ti una persona que sea realmente feliz sin depender de lo que el mundo te ofrezca, sin que dependas del alcohol, de las drogas, sin que dependas de las cosas que te ofrece el mundo. Pero sí, Dios sí te quiere prosperar, pero no conforme a lo que el diablo te está ofreciendo. En esas congregaciones las progresistas rechazan las enseñanzas bíblicas que son muy claras acerca del pecado, tienes que dejar el pecado, de la ideología de género, ¿verdad? La vida y la sexualidad desordenada, la salvación que es por fe, la santidad en la familia, la moralidad que debemos de tener. Entonces, el progresismo, por ejemplo, en una iglesia progresista, lo que se enseña, lo que se dice en esas congregaciones es que la Biblia sí contiene palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. O sea, lo dejan como que abierto, ¿verdad? Y así es la religión. La religión te dice, bueno, mira, cumple con esto que dice la palabra de Dios, pero puedes hacer esto, aquello, puedes hacer otras cosas. Y no hay problema. Llamarse progresista no quiere decir que sea un progreso hacia la verdad, ya que si tú quieres reinterpretar, los que quieren reinterpretar las escrituras, eso no está representando una evolución hacia la verdad, sino es todo lo contrario, ya que la verdad es absoluta, no es relativa, a la verdad de Dios no le quitas ni le pones, no es cambiante, no progresa, la verdad de Dios no progresa ni evoluciona con el tiempo. Su verdad es eterna, la verdad de Dios es eterna. Su palabra es verdad, dice la palabra. Y por eso nos acercamos a la verdad de Dios o nos alejamos de ella. Si tú te acercas a Dios, a su palabra, te vas a acercar a su verdad. Pilatos estuvo frente a Jesús y no supo distinguir qué era la verdad. Le dijo, ¿y qué es la verdad? Y la verdad estaba parada frente a él, no la pudo reconocer y así muchos no reconocen lo que es la verdad, están perdidos. Entonces, los progresistas nunca te van a hablar del mensaje del Evangelio de Cristo tal como es, del precio que hay que pagar por seguir a Cristo,
que es negarte a ti mismo, que tiene que haber un compromiso de seguirlo y un sacrificio de seguir a Cristo para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, no la tuya, la voluntad de Dios. Dice Gálatas 1:10, escribe Pablo a los Gálatas y les dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense, miren, les voy a decir algo, una verdad bien tremenda. Cuando uno predica la palabra de Dios, no todos te van a querer, no todos nos van a querer, porque a algunos no les gusta lo que dice la palabra de Dios. Decía un gran escritor norteamericano, Mark Twain, decía que a él no le espantaba lo que no entendía de la palabra de Dios, pero lo que sí le espantaba era lo que entendía de la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando uno predica la palabra de Dios, a Juan el Bautista no lo querían porque les hablaba duro. A Juan el Bautista le costó la cabeza de la mujer de Herodes, porque era la esposa de su hermano, y Juan el Bautista le decía, no puedes andar con la esposa de tu hermano, es adulterio. Entonces le tenían un odio terrible, hasta que le costó la cabeza, o sea, por predicar la verdad. A Jesús lo mandaron a una cruz por predicar la verdad, por salvar las almas. Fue una cruz para salvar tu alma, nuestra alma. Entonces, por ejemplo, los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, tenían una doble moral. Por ejemplo, enseñaban, decían que había que hacer, pero ni ellos mismos lo hacían, no lo hacían. Por lo que Jesús los confrontó, ¿verdad? O sea, un día se entró con un azote de cuerdas al templo y Jesús los echó fuera a todos los comerciantes en el templo. O sea, los religiosos hacían lo que y practicaban lo que les convenía, pero no lo que decía la palabra de Dios. Y así es la gente. Quiere hacer su propia voluntad, lo que le conviene, lo que cree que es bueno, pero no lo que Dios dice que hagamos. Entonces, las iglesias progresistas pues hacen lo mismo con sus ovejas para mantenerlas contentas y para que no se les vayan las ovejas, ¿verdad? Les predican lo que no les vaya a ellos perjudicar económicamente hablando, lo que les haga incrementar su aceptación, su popularidad, aunque sus enseñanzas sean contrarias a la palabra de Dios. Las iglesias progresistas, por ejemplo, sus líderes tienen mentes reprobadas con respecto a la palabra de Dios. Permiten pecados de sodomía, por ejemplo, de homosexualismo en las iglesias, lo cual permiten que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay pastoras lesbianas que promueven el feminismo, el aborto mismo. Fíjense lo que dice Romanos 1:26. A este tipo de gente que predica eso. Dice 1:26 de Romanos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, son inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense lo que es tener una mente reprobada.
hacer todo lo contrario a lo que Dios nos llama a estar haciendo. Hay otro tipo de iglesias que son las que les llaman incluyentes o inclusivas, que también tienen que ver con esto, que predican que solamente Dios es amor, pero que no es fuego consumidor, que no hay juicio. Te dicen, no, pues no, el infierno, aunque Jesús lo predicó más que del cielo, del infierno, el infierno no existe, ¿verdad? Te van a meter ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. En las inclusivas, en estas iglesias te dicen, aquí todos son bienvenidos y te enseñan que no importan tus pecados, que bueno, ese es un principio bíblico, aquí todos son bienvenidos, no importan sus pecados, ¿verdad? Pero ahí te enseñan que no hay necesidad de arrepentirte. No, y sí tienes que arrepentirte, porque así comenzó Jesús su evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, arrepiéntete de tus pecados. Deja hacer cosas malas, cosas que no te ayudan a ti, que te van a destruir. Adáptate a lo que Dios dice en su palabra. Ellos te van a decir, no hay necesidad de que te arrepientas, con tal de que estés ahí. Y te dicen, Dios es amor y fue a una cruz a morir por ti, pero sigue tu vida como quieras. Y eso no. Jesús un día se acercó iban a apedrear a una mujer en adulterio y le preguntaron, Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Nos la echamos, la apedreamos o no? Así dice la ley, ¿eh? Y así decía la ley, o así dice la ley. Y Jesús les dijo, dice, pues el que esté libre de pecado, que aviente la primer piedra. Y entonces todo mundo, redarguido en su conciencia, pues soltaron sus piedritas, sus piedrotas, y se fueron. Y Jesús habla con la mujer, con la adúltera, y le dice, ¿qué pasó con los que te iban a condenar? Ya se fueron. Dice, sí, ya se fueron. Jesús le dijo, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Así le dijo Jesús. O sea que el evangelio va ligado al arrepentimiento. Quienes practican apostasía en la iglesia utilizan falsos argumentos para desviarte, malinterpretan la palabra de Dios. Los fariseos religiosos que sabían que no matarás, la palabra, uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, querían matar a Jesús y Jesús les dice, pues ustedes quién se creen? ¿Quieren matarme a aquel que les estoy hablando la verdad de Dios? Y porque chocaba con sus tradiciones, con sus ideas, con sus argumentos religiosos, porque chocaba con su negocio, ¿verdad? Que tenían ahí bien establecido, ¿verdad? Porque ellos eran riquillos con base al negocio de la religión, pues no les convenía lo que Jesús les decía. Entonces, les repito, cuando tú prediques la palabra, la verdad de Dios, no te van a querer. Y si te están queriendo mucho, pues entonces, pues cuestiónate si estás predicando la palabra de Dios. Porque dice los creyentes, la iglesia, no debemos conformarnos al mundo. Así dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer Efesios 2, 1, 3, dice así. Y Él, o sea, hablando de Jesús, nos dio vida dio vida a vosotros, o sea, a todos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. O sea, quiere decir que si tú te acercas al Señor, anduviste en pecados, pero ya no andas en ellos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, al diablo, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si no tienes al Espíritu Santo, vas a tener el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los hijos del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de tu carne, de los pensamientos, y eras por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si una congregación, iglesia, se aparta de la verdad, la palabra te va a confrontar. No vas a querer escuchar la palabra de Dios.
no vas a querer recibir palabra de Dios. Eso es apostasía. Por eso lo repito. No es de todos la salvación. Discúlpeme que lo diga así. No es de todos la salvación. Y si tú predicas la verdad, pues muchos se van a ir. Muchos no te van a querer oír. Si una congregación, iglesia se aparta de la verdad, pues ¿qué pasa? La verdad, la palabra de Dios nos va a confrontar. Nos llama a discernir la palabra de Dios, a apartarnos del error. Si permaneces en un lugar donde no te prediquen la verdad, pues va a afectar tu fe en Dios, tu salvación. Dios nos llama a conocer la verdad y no nos llama a confusión. Hay iglesias también, ¿verdad?, con falsas doctrinas, sobre todo en este tiempo final. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y en 2 cartas le dice lo mismo de cómo estaría la situación en la iglesia en el tiempo final. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu o el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, que en los postreros tiempos algunos, no todos, ¿verdad?, apostatarán de la fe, escuchando a qué, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada o endurecida la conciencia. Y en su segunda carta le escribe ahí en el 4:2 de su segunda carta, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, muchos no quieren oír, tienen comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay mucha fábula en la iglesia en el día de hoy. Muchas herejías se hablan en las iglesias. Voy a mencionar 5 herejías que se manejan en una iglesia en apostasía. Ya hablamos de iglesias apóstatas que enseñan. Bueno, pues ahora vamos a ver principales herejías. Una de ellas o la primera, es que las iglesias, hasta las propias iglesias están enseñando que ya Israel ya no es el Israel bíblico. Con respecto al pueblo de Israel, en un extremo están los que enseñan que el Israel de la Biblia ya desapareció, que ya no existe, que por arte de magia, desde que Cristo vino y lo rechazaron, ya no existe Israel, que ya no se cumplió esa promesa de que una nación nacería nuevamente y que Dios tiene misericordia de su pueblo Israel y que al final Él los va a salvar. O sea, dejaron de creer en ello. Dejaron de creer la profecía de Isaías 66:8 que dice que una nación nacería en un solo día. Y aún ahora hasta lo maldicen Israel. Son el pueblo de Dios. Son el pueblo por el medio del cual Dios nos dio su palabra, nos trajo al Mesías Salvador Jesucristo. ¿Sí? Dice Romanos 11:1-5. Romanos 11:1 dice así. Hace una pregunta el apóstol Pablo, porque ya había esa mala doctrina o esa falsa doctrina en la iglesia. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, aquí hablando del pueblo de Israel. Dice, en ninguna manera. Porque yo soy israelita ya, y Pablo ya era cristiano. Dice, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas dieron muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Qué fue la respuesta de la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea que Dios tiene reservado un remanente de Israel que se va a salvar. Y eso es como la iglesia, ¿eh? No todo el que me diga, dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace su voluntad.
La iglesia dice que sola la mitad de la mitad de la iglesia entrará, se irá en el arrebatamiento, así dice. Esa es la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. 5 se fueron, 5 sensatas, 5 insensatas. 5 se fueron con el Señor a las bodas y 5 se van a quedar aquí en la tribulación. Así de sencillo. Y escribe Pablo en Romanos 11:29, porque son irrevocables, ahí dice, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Las promesas de Dios en Él son sí y amén, sí se cumplen. Dios, ¿por qué? Porque Dios es un Dios fiel. No se puede negar a sí mismo. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Negar las promesas de Dios para Israel es hacer a Dios un mentiroso. Es como si Jesucristo cambiara de parecer, ¿verdad? Y nos dijera, bueno, pues miren, yo sí fui a la cruz por ustedes, pero discúlpenme, perdón, ya lo siento mucho, ya cambié de parecer, ya no los voy a salvar, aunque haya yo muerto por ustedes. No, eso Dios no lo va a hacer, nunca. Otros dicen que Jesús fue un palestino y no fue un judío, una total herejía. El nombre de Judea fue cambiado por el de Palestina 100 años después de Cristo, en el año 135, por el emperador romano Adriano, que ya estaba harto de los judíos y en venganza por las continuas revueltas judías en contra de la ocupación romana. Entonces dijo, no, pues aquí yo ya no quiero judíos y le cambio el nombre, ya no se va a llamar Judea, ahora se va a llamar Palestina, que es tierra de palestinos, los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces es una herejía también decir que Jesús fue un palestino, no fue un judío. Juan 4:24, Jesús mismo lo dijo, dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos, hablando con la samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Salvador es un judío. ¿Cómo vas a odiar a los judíos si tu Salvador es un judío? Eso es una tontería, eso es como darte un balazo en el pie. Es un error, es una herejía terrible. Y por otro lado están los judaizantes, hablando de Israel, ¿verdad? Que se creen los nuevos judíos, enseñan que para salvarte tienes que cumplir con toda la ley de Moisés, copian las costumbres, las tradiciones judías, se visten, se dejan crecer la barba, si no le sale la barba de chino, ¿verdad? Claro está. Tratan de hablar la lengua hebrea, ya son muy hebreos, ni española saben hablar, y ya quieren hablar la lengua de los hebreos. Te condenan por no guardar el Shabbat, el sábado, siendo que nuestro Shabbat, nuestro día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Celebran las fiestas judías, las más de 7 fiestas judías, sin entenderlas, porque todas ellas nos hablan de Cristo Jesús. Todos nos dan referencia a las 7 fiestas de Israel, de Levítico 23 nos hablan de Cristo. Todo esto es contrario a la palabra de Dios. Fíjense lo que escribe Pablo a los Gálatas, dice Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, se puso quieto Pablo a Pedro, fíjense nada más. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el apóstol, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Había hipocresía, mentira, engaño, o sea, una falsa doctrina. Y Pablo se los puso quietos, a Pedro y a Bernabé juntitos. Les digo, no, ¿qué les pasa? ¿Cómo se van a retraer si Cristo murió por los gentiles? ¿Qué les pasa? Los judaizantes insisten en que debes guardar los 613 mandamientos de la ley mosaica, que incluyen rituales, leyes ceremoniales,
tradiciones judías, como si fueran judíos. Y eso ya no está de acuerdo a la dispensación, al tiempo de la gracia en la que estamos viviendo. En Cristo la ley, escuchen bien esto, en Cristo la ley fue una sombra, fue un ayo, fue una nana que ya fue cumplida y que nos llevó a Cristo. Jesús no vino a perpetuar tipos y sombras, sino a llevarlas a su cumplimiento. Fíjense lo que dice Gálatas 2:14, lo tengo que leer porque dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, o sea, sin pelos en la lengua, Pablo, dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, siendo judíos, para ser justificados, no por la ley, sino por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Otros dicen que el arrebatamiento de la iglesia, otra herejía, la segunda herejía terrible que se enseña están enseñando en las iglesias, te dicen que el arrebatamiento de la iglesia es falso, es mentira, no está en la Biblia. Me pregunto, pues, ¿qué Biblia estarán leyendo? O no lo quieren aceptar o no lo entienden, mejor digan no lo entendemos o no lo aceptamos. Para poderse manifestar al mundo el anticristo, que es el misterio de iniquidad, la iglesia debe de partir previamente al cielo. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice así: pero con respecto a la venida, a la parusia de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su manera de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si hubiera sido de nosotros, en el sentido que el día del Señor ya había llegado, que nadie los engañe, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y que leímos hace ratito, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a dejarle ahí. Parusia, fíjense, esto para los que están un poquito más avanzados en la palabra de Dios, parusia es la segunda venida visible de Cristo. Y nuestra reunión con Él no es en la parusia, es en el momento del arrebatamiento. O sea que son dos tiempos diferentes. La iglesia tiene que ser quitada de en medio primero. ¿Para qué? O sea, tenemos que irnos la iglesia del mundo para que se pueda manifestar el anticristo y vengan los 7 años de tribulación al mundo. Ahí le dejamos esta, porque hay mucho que decir. 3, otra herejía es los que dicen salvos, siempre salvos. O sea, te dicen que si un día tú llegaste a una iglesia y aceptaste a Cristo y estuviste 15, 20 minutos en la iglesia y te fuiste y ya nunca regresaste, dice, porque aceptaste un día a Cristo, ya, eres salvo de por vida y por la eternidad, ¿verdad? ¿Sí? No importa cómo sea tu vida, en adelante ya eres salvo. Nunca vas a perder tu salvación. Muchas escrituras contradicen esto. Dice la palabra, una de ellas dice que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor, que tenemos que andar en el espíritu y no en los deseos de la carne, que eso es lo que nos justifica, no en el pecado. O sea, eso de salvos, siempre salvos, es una gran mentira del diablo. Es una doctrina falsa, una doctrina de demonios. 4, los cristianos que hayan abandonado las prácticas cristianas de la primera iglesia están en apostasía. Muchos se dicen cristianos, no se congregan, no tienen una iglesia que ore por ellos, un pastor que ore, que los bendiga, que les enseñe la palabra, no leen la Biblia, no oran,
no adoran a Dios, no toman la cena del Señor, no aman a su prójimo, no tienen un compromiso con Dios. Y lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú no estás haciendo esto, estás en apostasía. Discúlpame, eres un apóstata. Si te dices cristiano, ¿verdad? Y no haces todo esto, o sea, no tienes tu iglesia, no buscas de Dios, ¿verdad? No oras, no eres parte de la iglesia. Si Cristo viene por la iglesia, viene por una iglesia, no viene por entes separados. Pues este sí anda por allá, pues me lo llevo. No. El Señor viene por una iglesia, ¿sí? Hay muchas otras doctrinas, yo creo que ahí le vamos a dejar, vamos a concluir, vamos a terminar. En contraparte a una iglesia apóstata, la iglesia en apostasía, pues tenemos el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, que es el prototipo de la iglesia fiel a la palabra de Dios que partirá con Cristo en el arrebatamiento. Dice Apocalipsis 3, 10 y 11. Fíjense lo que dice la revelación de Jesús que le dio a Juan ahí en la isla de Patmos. Dice, hablando de la iglesia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, repito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La hora de la prueba es el tiempo de la tribulación. Son los 7 años que vienen al mundo, esa es la hora de la prueba. Será terrible, sí es difícil para muchos salvarse ahorita que Cristo, que todavía no empieza esta hora de la prueba. Pues imagínense cuando venga la hora de la prueba, ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a buscar a Cristo? Si en ese tiempo será prohibida la palabra de Dios, la maldad, los demonios estarán desatados en el mundo, serás perseguido, si no aceptas a Cristo, te vas a tener que dejar sellar y serás condenado por la eternidad. O sea, es la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que mueren en la tierra. Si no la aceptas ahora, bueno, les voy a dar una revelación. Para los que se queden a la tribulación, para los que no se vayan, para los que no cumplan con los requisitos de irse con el Señor, para los que no hayan guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Dios no te va a guardar en la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Ahorita, que todavía estamos la iglesia aquí y que hay una iglesia que ora, que intercede, que pide, que predique el evangelio, pues se siente cierta paz, por decirlo. No todos, ¿verdad? No todo el mundo tiene la paz de Cristo, ¿verdad? Pero en general, hablemos de que la gente se despierta, pues hay cierta paz, ¿no? En el mundo. Pero cuando se vaya a la iglesia de Cristo, hermanos, esa paz también se va a ir. El mundo se va a convertir en un mundo de tinieblas, en un mundo de tristeza, no sé cómo llamarle, en un mundo vas a sentirte agobiado, no vas a tener paz en tu corazón de ninguna manera, porque no habrá iglesia que ore por ti, ya no habrá iglesia en el mundo. Los demonios bajarán, dice que los demonios buscarán a los que se decían cristianos y los van a sacar y los van a deshacer ahí mismo, los van a matar, para que me explique. O sea que la iglesia, para no estar en apostasía, no debe de conformarse a las tinieblas del mundo. No debe de obrar conforme al mundo. Debe de predicar una sana doctrina, el evangelio de la salvación de Cristo. La iglesia de Cristo es contracultural, va en contra de la cultura, de la corriente de este mundo, de la cultura demoníaca que opera en el mundo, de la cultura del anticristo que está preparando su venida.
Satanás tiene bajo el engaño al mundo entero, lo leímos hace ratito. Muchas de las iglesias en apostasía son dirigidas por falsos hermanos, falsos maestros disfrazados, que nomás buscan su beneficio personal, dinero, fama, poder. Es terrible. ¿Sí? Es terrible. Por eso dice la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, que tengamos una sana doctrina, que no nos dejemos llevar por el engaño, aunque te lo pinten muy bonito. Hay mucho engaño en la iglesia. Las religiones son un engaño, son una mentira. Ya una iglesia, las iglesias que nacieron después de la primera iglesia, que se apartaron, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del evangelio, pues viven en el engaño, viven en apostasía desde que nacieron. Están en apostasía porque cambiaron doctrinas, crearon dogmas, inventaron cuestiones religiosas. Amén. Entonces, pues bueno, esta palabra es para la iglesia, es para todos. Si tú estás en una iglesia donde se predica lo que acabamos de decir, todas esas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, falsas, pues yo te recomiendo, sal de esa iglesia, búscate una iglesia con sana doctrina. Y la sana doctrina no es otra cosa que apegarse a lo que está escrito, nada más. Ser guiado por el Espíritu Santo, no le busques más. No hay iglesias con grande revelación, ¿no? La revelación ya está dada. Ahí está en la palabra de Dios. Su palabra ya nos fue revelada. La cuestión es entenderla y ser guiados por el Espíritu Santo, por líderes, pastores, maestros que estén llenos, que prediquen la sana doctrina. Le dijo Pablo a Timoteo, tú predica la sana doctrina. No te metas en las fábulas, en los engaños. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración. Darle gracias a Dios. Yo creo que por lo menos hoy aprendimos qué es apostasía, ¿verdad? ¿Qué significa vivir en apostasía? Es más, puede ser que ni siquiera estés dentro de la iglesia de Cristo, pero ya estás viviendo en tu apostasía, estás viviendo lejos de Dios, lejos de Cristo, sin Cristo en tu vida, sin una comunión con Él, cometiendo tus pecados, no luchando contra la carne que quiere el mal, que quiere el pecado, no quiere las cosas de Dios, no quiere el Espíritu de Dios. Amén. Pues vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora, gracias, Señor, que tú nos libres de vivir en apostasía, Señor. Que no rechacemos, Padre, tu verdad, tu palabra, la sana doctrina. Que no querramos vivir de acuerdo a nuestra carne, Señor, sino guiados, como dice tu palabra, guiados, hemos sido justificados, pero son los que somos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Líbranos de engaños, de mentiras, de apostasía, Señor. Líbranos, Señor, de toda enseñanza que sea contraria a la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, recibimos a Jesús como nuestro único Salvador. No hay otro Salvador más con nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Espíritu Santo más que el Espíritu de Dios que viene a la vida del creyente. De los que creemos en Dios, tú nos diste las arras del Espíritu para esperar tu gloriosa venida, Señor, porque tú vienes pronto, tú vienes por una iglesia, Señor, que camine en la verdad, que haya limpiado, Señor, que tenga limpias sus vestiduras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene, Maranata, la paz de Cristo, y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones.